Y muchas gracias por poder haber acertado esta invitación. Y nada, comenzamos igual y para que conozcan un poco, el primer ponente es el licenciado Nahuel Nieto. eh, Licenciado en Psicología, recibido en la Universidad Austral, maestrando en trastornos de personalidad por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en el equipo de DBT y RoDBT, la Fundación Centro Argentino de Terapias Contextuales, el CATC. Dentro del mismo desempeña roles como psicoterapeuta y coordinador de talleres de habilidades de terapia dialéctico-conductual, DBT, y Radical y Open DBT, o más conocido como el RoDBT. Al mismo tiempo, está ejerciendo docencia en la Universidad Austral y también participa como coordinador en la formación en abordaje contextual de trauma y como docente en los posgrados de DBT, DBT avanzado y RoDBT en la Fundación de CATC. También cuenta con formación en DBT estándar y también RoDBT, habiendo realizado el programa de Blended Learning de Radically Open de DBT, dictado por el doctor Thomas Lynch, creador del modelo. También ha cursado entrenamientos en distintas adaptaciones de DBT, ¿no? Por ejemplo, DBT con trastornos por uso de sustancias, el DBT SUDS, DBT para pacientes con estrés postraumático complejo, con el doctor Martin Bojus, DBT para pacientes con trauma, DBT EP con la doctora Melanie Harnett. También cuenta con formación en terapia de aceptación y compromiso, la terapia analítico funcional, terapia conductual integrativa de parejas y MDR. Bueno, con ustedes, Nahuel, te doy el pase. No sé si es que puedes compartir por ahí. Creo Si que no, sí. estás, sí, Bueno, perfecto. muchas gracias por la presentación, Claudia, y de nuevo, gracias por la invitación. Así que, a ver, estoy viendo si ahí me deja compartir. Así empezamos con un poco con lo que es RODBT. Bien, no sé si ahí se ve. Sí, se ¿Se ve ve bien? perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, hoy les vengo a hablar un poco de este modelo, ¿sí? Dentro de las contextuales, que es la RODBT o Radically Open DBT. Y mi idea es esta, ¿sí? Preparé una presentación para contarles un poco de dónde sale RODBT, qué es el sobrecontrol, que es la problemática principal que vamos a trabajar en RODBT, y también para poder hablar de qué es RODBT en sí, cómo es el modelo de tratamiento, y mi idea es dejar algunos minutos al final para preguntas que puedan haber también. Pero si llegan a tener dudas antes o hay algo que no se entiende, yo no tengo ningún problema con que pregunten por el chat, se desmuten, si ven que no estoy respondiendo por el chat porque a veces no me aparece, ¿sí? A mí me gusta hacer las charlas lo más interactivas posibles, a veces se puede, a veces no, pero lo digo por si alguno necesita desmutearse o tiene alguna duda o lo que fuese, ¿sí? A ver, bien. Entonces, vamos a empezar por un problema, ¿sí? Una encrucijada. A mí a veces me dicen, cuando preparo clases o cuando doy clases, me dicen, ¿a vos te gustan los problemas? Fue como, siempre empiezo y digo, bueno, si estamos hablando de tratamientos o de un modelo de tratamiento, es porque hubo un problema que hay que resolver. Entonces, qué mejor que empezar entendiendo el problema que estamos tratando de resolver o el problema que al que estamos tratando de encontrar una respuesta, ¿sí? Y en RODBT, ese problema o esa encrucijada es la siguiente. Si nosotros revisamos, eh, podemos revisar nuestro propio consultorio o podemos revisar en la bibliografía, en las investigaciones, ¿sí? Vamos a ver que una gran proporción de las personas no se benefician de los tratamientos que tenemos, incluso esos tratamientos que llamamos gold standard. Por ejemplo, hay tratamientos que son muy eficaces, por ejemplo, para trabajar la depresión, pero hay algunas investigaciones que muestran que, si bien gran parte de la población puede beneficiarse de tratamientos específicos para la depresión, hay una parte de la población, sobre todo con depresiones resistentes a los tratamientos, que, no, que todavía presentan dificultades o que vuelven a tener recaídas luego, ¿sí? Además, muchas de las terapias que tenemos, les doy, por ejemplo, no sé, si nosotros vemos la bibliografía de exposición prolongada, que es un protocolo para el trauma, las investigaciones iniciales de este protocolo de exposición prolongada se hicieron en poblaciones que no tenían comorbilidades, por ejemplo, se excluía a gente que tuviese trauma y, no sé, trastorno límite de la personalidad, y que no fuesen casos crónicos. Entonces, muchos de los ensayos clínicos donde se validaron las intervenciones que nosotros tenemos, se probaron en poblaciones sin comorbilidad y sin cronicidad.
Y estoy seguro de que si yo pregunto, si ustedes han encontrado pacientes que tienen cuadros crónicos, que venían desde hace muchos años con el mismo cuadro y no parecían responder a tratamientos, o si yo les pregunto si han tenido pacientes con comorbilidades, que no tenían un solo diagnóstico, sino que tenían varios, y seguramente la mayoría me dirá que sí, porque la comorbilidad es la regla, no es la excepción en la clínica. Generalmente nos encontramos con comorbilidad de varios cuadros al mismo tiempo. Y otro tema más, otro factor que sumamos a esta encrucijada es que una de cada 10 personas en la población general cumplen criterios para algún trastorno de personalidad. Entonces, ¿qué pasa? En los últimos años, lo que se fue pensando es que si nosotros tenemos como una gran parte de la población, ¿sí? que no parece mejorar con los tratamientos que ya tenemos y que presenta cronicidad, vuelve a tener recaídas, ¿sí? Como son cuadros que son resistentes al tratamiento, una forma de tratar de encontrar una respuesta a este problema es pensar, bueno, tal vez hay algo que subyace a estos problemas y que no estamos abordando, ¿sí? Y eso es algo que en las contextuales sabemos muy bien. Digo, en ACT, por ejemplo, lo trabajamos desde la flexibilidad psicológica, ¿sí? Estos se llaman conceptos transdiagnósticos, son conceptos que subyacen a varios diagnósticos. Una, un, eh, Vamos a ver que el sobrecontrol es uno de estos, ¿sí? Conceptos que son transdiagnósticos, y vamos a ver que una forma también de tratar de entender los cuadros más crónicos que nos encontramos en la clínica tiene que ver con empezar a evaluar en detalle si no tienen, por ejemplo, rasgos de personalidad o incluso trastornos de personalidad que puedan estar cronificando los cuadros que vemos. Entonces, si vemos una persona que tiene depresiones recurrentes, tal vez tenga rasgos de personalidad que predisponen a esa persona a desarrollar depresión o episodios depresivos, ¿sí? Por eso les digo, una de cada 10 personas en la población general, esto no es en la clínica, esto es en la población general, cumplen con criterios para algún trastorno de personalidad. Y lo que es más, ustedes hoy seguramente van a escuchar sobre DBT, que es una terapia súper eficiente, súper eficaz y súper efectiva para trabajar con trastornos de personalidad, ¿sí? Pero DBT apunta a ciertos trastornos de personalidad o ciertos rasgos de personalidad en particular. Por ejemplo, los que tienen que ver con la desregulación emocional. Eso ya lo verán en otras charlas, ¿sí? Pero si nosotros vamos a la investigación, lo que encontramos es que dentro de lo que son los trastornos de personalidad, estos son los trastornos de personalidad según el DSM, ¿sí? Hay una tasa, es uno de los más prevalentes del trastorno límite de personalidad, pero el que tiene mayor prevalencia en la población general parecería ser el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, por ejemplo. También el trastorno de personalidad evitativo y el trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? Y estos son diagnósticos o son trastornos de personalidad que no necesariamente se caracterizan por la desregulación, por la dificultad para regular las emociones, ¿sí? Entonces, si nosotros en esta encrucijada nos encontramos con esta información, básicamente lo que tenemos hasta acá es que hay personas que no responden a los tratamientos que ya tenemos, parecen ser pacientes más crónicos y con varias comorbilidades, muchas veces cumplen criterios para trastornos de personalidad. Y si bien podemos estar acostumbrados a detectar y a trabajar con personas con trastornos de personalidad como el antisocial, el límite, el narcisista, por ejemplo, la prevalencia más alta la tienen los trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, paranoide, evitativo, ¿sí? Eso nos deja con un gap, un vacío, que hasta que al momento en el que se desarrolló RDBT parecía no tener un abordaje muy claro, ¿sí? Sumado a esto, si nosotros vamos a la bibliografía y a las investigaciones que trataban de estudiar la relación entre nuestra capacidad de controlar los impulsos y nuestro bienestar psicológico, lo que encontramos es que por muchos años se pensaba esto. Este cuadrito lo que nos dice básicamente es que por mucho tiempo se pensó que a mayor autocontrol, mayor bienestar psicológico, y que los principales problemas que nos encontramos en la clínica tienen que ver con que hay pacientes que están acá, ¿sí? Que tienen muy bajo control, tienen subcontrol, ¿sí? O descontrol, poca capacidad para inhibir sus impulsos. Entonces lo que debemos hacer en los tratamientos es aumentar su capacidad para controlar sus impulsos. Por ejemplo, esto es algo que en DBT hacemos y que en DBT es necesario porque hay pacientes que efectivamente necesitan poder controlar más impulsos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedamos con este cuadrito, parecería que el nivel de autocontrol óptimo, el ideal, es cada vez más.
Mientras más autocontrol, mejor. ¿Sí? El tema es que en las investigaciones en los últimos años lo que encontramos es que la relación es más bien así. ¿Sí? Este cuadro se ve bastante diferente. ¿Sí? Y lo que nos viene a decir es verdad que hay personas que pueden tener descontrol y pueden tener dificultades para inhibir sus impulsos y eso les puede traer problemas, porque imagínense lo que pasa si yo no soy capaz de aguantar las ganas de insultar a mi jefe cuando me dice algo que no me gusta, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duraré en el trabajo? No mucho. Entonces, es verdad que hay gente que necesita aprender a controlarse, porque si no puede perder su trabajo, afectar sus relaciones, etcétera. Pero si nosotros seguimos subiendo la perilla del autocontrol cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, llega un punto donde también nos empieza a jugar en contra y el bienestar psicológico también baja. Porque las personas que tienen sobrecontrol o demasiada capacidad para inhibir sus impulsos también reportan niveles bajos de bienestar y también presentan dificultades como depresiones y sobre todo depresiones más crónicas o distimias, ¿sí? Y otro tipo de dificultades también. Entonces, parecería que el nivel de autocontrol óptimo está en el medio. No es ni demasiado autocontrol ni tampoco nada de autocontrol. Es algo más bien en el medio. Y generalmente, si ustedes hacen el esfuerzo y se quedan pensando, probablemente puedan ubicar en esta campana algunos de sus pacientes, o ustedes mismos también. Los invito a hacerlo. Yo lo he hecho, estoy bastante tirando para este lado, les aviso. Pero ustedes pueden ubicar a la gente en general dentro de esta campana. No todos van a estar en la zona gris, algunos estarán más en el medio, no es que todos tienen o sobrecontrol o subcontrol, hay gente que está en el medio. Tienen un buen nivel de autocontrol, pero tiran un poquito al sobrecontrol. Un buen un nivel de control, pero a veces se descontrolan un poco, ¿sí? Bien, de acá es de donde surge el concepto de sobrecontrol. Estas investigaciones lo que vienen a mostrarnos es, ojo, nosotros venimos trabajando con pacientes con descontrol y dificultad para regular sus emociones. Estamos desarrollando muchos tratamientos para estos pacientes, pero estamos dejando de lado los pacientes que están en el otro extremo, los pacientes que justamente controlan demasiado sus impulsos y sus emociones. ¿Sí? Bien. Acá, por lo menos en lo que es DBT, la terapia dialéctico-conductual o la DBT se desarrolló para trabajar con las problemáticas relacionadas con el descontrol conductual o emocional, el subcontrol. ¿Sí? Y RDBT se desarrolló para trabajar con el sobrecontrol. Entonces, son dos modelos diferentes que tienen cosas en común, pero que uno va a trabajar en el sobrecontrol y el otro va a apuntar al subcontrol. Bien, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta en el chat, creo que ahí no veo. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, sigo. Bien, vamos siguiendo y cualquier cosa preguntan y vuelvo para atrás. Entonces, hasta acá entonces hablábamos de que parecería que una posible forma de salir de esta encrucijada, donde tenemos estos pacientes que no responden a tratamientos y que ya tenemos, y que por ahí tienen condiciones más crónicas, es ir a ver un poco sus estilos de personalidad o su estilo de afrontamiento, también se dice. Sí, sí, Rocío, no sé si, creo que había levantado la mano. Creo que sí, pero quizás pudo haber sido algún error Ah, también. puede ser, puede ser. Bien, entonces, decía, una forma de salir de esta encrucijada es ir a ver un poco cuál es el estilo de afrontamiento o el estilo de personalidad de nuestros pacientes. Y ahí vimos que tenemos a grandes rasgos dos grandes categorías, el subcontrol y el sobrecontrol. Vamos a hablar de qué es el sobrecontrol, que es lo que más nos va a interesar en RDBT. ¿Sí? Si nosotros agarramos los diagnósticos que tenemos en el DSM de trastornos de personalidad, habrán visto esto alguna vez, tenemos tres clústeres. ¿Sí? Estos son los diagnósticos que en el DSM tenemos a día de hoy de trastorno de personalidad. En el clúster A tenemos los que se le dicen raros excéntricos, en el clúster B los dramáticos emocionales y en el clúster C los ansiosos temerosos. Cuando hablamos de subcontrol, realmente en lo que tiene que ver con la personalidad, nos estamos refiriendo a rasgos dentro del clúster B, o sea, rasgos histriónicos, rasgos narcisistas, rasgos límite o rasgos antisociales. ¿Sí? Cuando hablamos de sobrecontrol, generalmente nos estamos refiriendo a los otros dos.
al clúster A y al clúster C. Y recuerden que les decía que el trastorno de personalidad con mayor prevalencia en la población general es el obsesivo compulsivo. ¿Sí? Y les decía que también lo seguía el evitativo. Y les decía que también el paranoide. O sea, parecería que los rasgos de personalidad, los trastornos de personalidad en realidad con mayor prevalencia en la población tienen que ver más con problemas de sobrecontrol que de subcontrol. No quiere decir que no hayan problemas de personas con o altas tasas de problemas que tienen dificultades con el subcontrol, pero estoy enfatizando el sobrecontrol porque es lo que fue descuidado hasta hace unos años. ¿Sí? Además, si salimos de lo que es trastornos de personalidad y vamos a otras condiciones, podemos asociar otras condiciones que solemos ver en la clínica con ya sea el descontrol o el sobrecontrol. Por ejemplo, del lado del descontrol emocional podríamos poner los trastornos alimentarios, pero que se caracterizan por atracones y purgas. ¿Sí? Podemos incluir los trastornos de conducta, ¿sí? Podemos incluir el trastorno bipolar también, y lo que solemos llamar, sobre todo en adolescentes y niños, trastornos externalizantes, ¿sí? Que son estos trastornos donde la persona tiende a tener conductas hacia afuera y trastornos donde suelen llevar sus pensamientos y emociones, suelen llevarlo a la acción. ¿Sí? En cambio, del lado del sobrecontrol emocional, además de los trastornos de personalidad, podemos encontrar la anorexia nerviosa, ¿sí? Que generalmente se caracteriza por niveles altos de rigidez, de sobrecontrol, y también déficits a veces en la señalización social, que eso ya lo vamos a ver. También podemos encontrar la depresión crónica o resistente al tratamiento. También varias personas dentro del espectro autista, no todas, pero varias personas dentro del espectro autista tienden a presentar niveles muy altos de sobrecontrol y a veces problemáticas relacionadas con el sobrecontrol. Podemos encontrar trastornos de ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos resistentes al tratamiento y más a grandes rasgos lo que son trastornos internalizantes, esos que pasan por dentro, digamos, como los que tienden a verse más en el interior que en el exterior. ¿Sí? Ahora, si, si se animan, no sé si podrán desde ahí, pero si se animan por el chat, alguien podría poner qué, qué porcentaje o qué proporción dicen ustedes que de sus pacientes tienen un estilo más sobrecontrolado o qué proporción tiene un estilo más subcontrolado. Yo les puedo decir en mi clínica en general. Yo tengo un sesgo igual. Yo como trabajo desde RDBT me suelen llegar pacientes más sobrecontrolados, pero hasta que estudié hasta que estudié un poco más RDBT, me pasaba, y en el equipo en el que estaba nos pasaba que estábamos muy acostumbrados a ver desregulación, dificultades en la regulación emocional. Y entonces llegaban pacientes con autolesiones, pacientes con tal vez ideación suicida, bien, 30% sobre control, bien. Llegaban pacientes con consumo de sustancias, llegaban pacientes con conductas que uno veía que eran bastante desorganizadas y las podía ver evaluando en la consulta, ¿sí? Y el tema es que las personas, la desregulación emocional o el descontrol emocional es mucho más fácil de detectar, porque lo vamos a ver en la calle, ¿sí? Uno puede que encuentre una persona puede que se dé cuenta en la calle de que hay una persona que tiene descontrol emocional. Por ejemplo, si vemos que alguien no sé, en un atasco en el tráfico, una persona se baja del auto y va a increpar al que está en el otro auto y le empieza a gritar. Digo, eso es algo como, parecería tener dificultades para regular sus emociones. No sé allá en Perú, pero aquí en Argentina decimos que es bastante peligroso hacer eso porque uno nunca sabe con quién se va a encontrar cuando va y trata de pelearse con alguien que está en otro auto, ¿no? Eh, He tenido una paciente que me decía, yo estoy en la calle, alguien viene y me cruza el auto o la moto y yo me bajo y le empiezo a pegar patadas. Y entrenaba artes marciales mixtas, así que las patadas de ella eran patadas, bueno, debían ser patadas bastante fuertes, ¿sí? Entonces, son personas que llaman la atención. No llaman la atención de que buscan llamar la atención, que es algo un prejuicio que hubo por mucho tiempo, sino como que a la sociedad le llaman la atención, porque son personas que tienden a tener episodios de desregulación en la calle, suelen consultar mucho a las guardias y a los servicios de emergencia. En cambio, las personas con sobrecontrol son personas más calladas, son personas más tímidas. Entonces no tienden a consultar tanto. Y el tema es que el sobrecontrol es bastante difícil de detectar. Si bien yo se los describo y puede sonar como algo bastante intuitivo, es decir, hay gente más controlada, gente menos controlada,
La realidad es que la gente que tiene dificultades caracterizadas por el sobrecontrol no es tan fácil de detectar y a veces incluso las confundimos con personas que tienen dificultades en regular sus emociones. ¿Sí? Entonces, les voy a comentar un poco por qué es difícil de detectar. Ahí fui viendo que van contestando 50-50, bastante equilibrado, bien dialéctica la consulta tienen. Bien. Eh, Les decía, ¿por qué es difícil de detectar el sobrecontrol muchas veces? Primero porque son personas que, como les decía recién, una persona con desregulación emocional puede llegar a generar disturbios o problemas en público, porque le cuesta controlar sus impulsos en todos lados, en todos los contextos, ¿sí? Es algo que atraviesa todos los contextos. En cambio, una persona con sobrecontrol, no, generalmente va a controlar sus impulsos en casi todos los contextos, ¿sí? También. Entonces, difícilmente genere disturbios en público, porque además a las personas que somos más sobrecontrolados no nos gusta la atención, no nos gusta ser el centro de atención. Nos activa bastante, entonces evitamos hacer cosas que nos pongan el centro de atención. Por otro lado, las personas sobrecontroladas tendemos a ser bastante centrados en el detalle y perfeccionistas. Entonces, adivinen a qué tipo de personas uno querría tener en su trabajo para hacer tareas. Y a una persona que se centre en los detalles, una persona que sea bastante perfeccionista, que lo haga bien. Entonces, en los ambientes de trabajo, por ejemplo, se refuerza un montón el sobrecontrol y las conductas de sobrecontrol. Porque las personas con sobrecontrol puede que nos estemos muriendo de hambre porque no comimos en todo el día, nos estemos por desmayar, pero vamos a terminar la tarea que tenemos que terminar. ¿Sí? Esto viene de que las personas con sobrecontrol tendemos a trabajar más duro que la mayoría para prevenir problemas y a no alardear. Entonces por ahí nos encargamos de hacer 10.000 cosas cuando estamos sin dormir, sin comer, por desmayarnos y no le vamos a contar a nadie. A nuestro jefe vamos y le decimos, acá tenés el informe que me pediste. Pero después nadie le digo a mi jefe, no sabés lo que me costó, el tiempo que no dormí, el hambre que tengo. No, acá tenés el informe como corresponde y está hecho a la perfección y lo revisé 30 veces. ¿Sí? Y además, las personas con sobrecontrol somos expertos en aparentar normalidad y ocultar desviaciones en público. Esto de aparentar normalidad se refiere a que podemos estar pasándola muy mal por dentro, pero nadie se va a dar cuenta. A mí me ha pasado con pacientes con sobrecontrol de enterarme de que venían deprimidos o de que estaban como con el ánimo decaído por mucho tiempo, 3 meses después de que venían deprimiéndose. ¿Por qué? Porque conmigo sonreían, hablaban bien, me decían, no, estoy bien. Empecé a extrañar un poco mi casa porque vivía en otro país. Empecé a extrañar un poco mi casa. Pero está bien, también me gusta donde vivo y la verdad es que tengo amigos acá, entonces nada, me junté con un amigo y estuve bien. Entonces uno escucha eso y dice, bien, pudo ir y buscar compañía, estar acompañado, cuando se sentía solo, perfecto. 3 meses después se puso a llorar a la consulta y me dice, es que todos los días extraño mucho mi casa y no puedo parar de pensar en eso. Y siento que no debería sentirme así, ahí aparecen las reglas rígidas, no debería sentirme así porque estoy en un lugar muy lindo y entonces por eso trato de mostrar que no, que en realidad también puedo valorar que estoy en un lugar muy lindo. ¿Sí? Entonces es muy difícil saber qué le pasa por dentro a una persona con sobrecontrol. Y eso es algo que en la clínica nos pasa también. Nosotros los clínicos también se nos puede pasar por alto lo que le está pasando a un paciente con un estilo más sobrecontrolado. Porque puede decirnos que todo está bien, decirnos, me encantó tu terapia, me hizo re bien, no sabes cómo me cambió la vida, y que tal vez después diga, me parece que podemos terminar por ahora, me gustaría suspender las sesiones, y que el siguiente terapeuta le diga, sigo deprimido, que me ha pasado. ¿Sí? Que venga un paciente y me diga, yo hice protocolos para la depresión, trabajé de estas terapias y todo, y la verdad es que el terapeuta era muy bueno, pero sigo deprimido. Pero, ay, pero ¿por qué terminaste la terapia? No, porque me dio el alta porque yo le dije que estaba todo bien, y le mostré que estaba todo bien. Me dice, me hice trampa en el solitario. ¿Vieron el juego de cartas del solitario? Como si hacemos trampa en el solitario, no estamos haciendo trampa a nosotros, no vamos a afectar a la otra persona. Entonces me dice, me hacía trampa en el solitario, me dice el paciente. Entonces, son pacientes que son difíciles de detectar y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que señalizan. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? Bien. Ahora, si vamos al sobrecontrol y tratamos de entender cuál es el problema principal que suelen tener las personas con sobrecontrol, podemos decir que el problema principal por el que suelen consultar las personas con un estilo muy marcado de sobrecontrol, un sobrecontrol desadaptativo, tiene que ver con la soledad emocional. Generalmente son personas que están muy solas. Ahora, no confundamos soledad con aislamiento.
aislamiento o estar aislado es estar objetivamente solo. Por ejemplo, durante la pandemia todos estuvimos aislados. ¿Sí? Más allá de que teníamos medios para estar en contacto con gente, pero físicamente estábamos aislados. Estábamos cada uno en su casa y no se podía salir, por lo menos acá en Buenos Aires, ¿no? Eh, Estar solo o sentirnos solos tiene que ver con una percepción subjetiva, tiene que ver con cómo yo evalúo mis vínculos y qué tan satisfecho estoy con los vínculos que tengo. Entonces, puede ser que nuestros pacientes sobrecontrolados sean súper amigables y nosotros, digamos, si este paciente lo viese afuera de la consulta y no fuese mi paciente, sería mi amigo, porque son súper amorosos y súper divertidos, y al mismo tiempo que se sientan solos. ¿Y por qué pasa esto? Nosotros en RDT lo que proponemos es que esto viene de cuatro déficits. Por un lado, de la falta de receptividad de apertura. Las personas con sobrecontrol nos cuesta aceptar el feedback y abrirnos a nuevas experiencias. Si alguien viene y nos cambia los planes y nos dice, ay, ¿viste que íbamos a ir al cine? Bueno, vamos a ir a eh, jugar a los bolos. Es como uno dice, a las personas sobrecontroladas le cuesta cambiar. Es como dice, pero yo ya me había vestido para ir al cine, ya me había mentalizado para ir al cine, yo ya estaba pensando en la película que íbamos a ver y ya me puse a ver el tráiler de la película que íbamos a ver si me iba a gustar o no. ¿Sí? Entonces, la apertura y la receptividad cuesta, sobre todo al feedback correctivo, cuando alguien nos marca algo que no hicimos bien, ¿sí? Luego, falta de control flexible. Esto tiene que ver con que las personas con sobrecontrol tenemos dificultades para adaptarnos a los contextos cuando cambian, como les decía recién en el ejemplo del cine. Cuando un contexto cambia y de golpe ya no me sirve estar trabajando arduamente todo el día y por ahí necesito relajarme, como en mi época de vacaciones, y tal vez me cuesta cambiar mi estilo de afrontamiento, me cuesta dejar el trabajo de lado, sigo con las mismas reglas rígidas y actuando como se supone que debo actuar. ¿Sí? Luego, expresión emocional inhibida. Y acá la vamos a ver de dos maneras en el sobrecontrol. Si las voy a actuar, porque hacer terapeuta de RWT es empezar a animarse a actuar y recibirse de actor en parte también. El, puede ser de dos maneras. Si yo les digo expresión emocional inhibida, ¿qué cara se imaginan? Una cara posible sería esta. Esto es expresión emocional inhibida. Entonces ustedes me pueden preguntar, muy bien, seria, es esto, ¿no? Entonces ustedes me pueden preguntar, Nahuel, ¿cómo estuvo tu viernes? Muy bien, la verdad es que tuve un cumpleaños familiar y vi a mi familia y me encantó. No los veía hacía mucho y la verdad es que me alegró el corazón y fue el día más feliz de mi semana. ¿Me creen? No. Bien, esa es expresión emocional inhibida. Pero hay otro tipo de expresión emocional inhibida o expresión emocional desadaptativa que se nos pasa por alto muchas veces, que es, en el equipo le decimos la de Ned Flanders, que es la sobreagradable, que es cuando la persona está sonriendo todo el tiempo y es como, ¿y cómo estuvo todo bien? Es re bien. Bueno, estuve re ocupado todo el día y terminé re cansado y casi choco con el auto y me re asusté y me re estresé y me enojó un montón, pero bueno, son cosas que pasan. Después fue un cumpleaños, yo estaba re cansado y la verdad es que me quería ir y la gente no paraba de hablar, pero bueno, son cosas que pasan. Además así veía a mi familia y nada. ¿Sí? Entonces, uno ve a esta gente y es como, puede que cuando lo estamos por periodos cortos de tiempo con gente más sobreagradable, nos caiga muy bien. Después, cuando ya los conocemos mucho tiempo, hay veces que decimos, enojate por algo, por favor, ¿por qué no te molesta nada? ¿Cómo puede ser que todo esté bien todo el tiempo? ¿Sí? Pero es el efecto de Ned Flanders, para los que les gusten los Simpsons. Es el todo perfectirijillo. O a los que les guste Friends, cuando agarra y Ross, por ejemplo, dicen, ¿y cómo estás con esta noticia tan dolorosa que te enteraste? Dice, I'm fine, estoy bien. Y es como, todo está perfecto, ¿sí? Entonces, las dos, ¿por qué les digo que las dos son formas desadaptativas de expresar emociones? Porque ninguna de las dos estoy dejando ver qué me pasa por dentro. Tal vez yo estaba muy cansado ayer, pero si se los digo sonriendo y les digo, bueno, pero todo este cumpleaños estuvo buenísimo, ustedes dicen, ay, qué bien, qué buen viernes que tuvo Nahuel, la pasó súper bien, ¿sí? Y si yo se los digo así, también dirán, uy, Nahuel está pasando re mal. Y en realidad capaz que sí la pasé bien ayer. Bien. Entonces, eso es expresión emocional inhibida. Y también puede haber un estilo de relacionarse distante. Puede ser por, de nuevo, en la gente que es más seria, puede ser porque les dicen, ¿querés venir a tomar algo después del trabajo? No, no puedo, tengo que ir a casa porque tengo que limpiar, porque no llegué a limpiar ayer. Y entonces es como que muestra distancia. Incluso capaz que por dentro se muere de ganas de conectar, pero señaliza distancia, ¿sí?
Entonces, lo que pasa por dentro de una persona con sobrecontrol no siempre se ve reflejado hacia afuera, y eso es lo que vamos a trabajar en RODBT. Otro estilo de relacionarse distante es decir, pues, vamos a tomar una cerveza, ay, sí, dale, mira, ahora no puedo, pero te juro que otra vez me encantaría, y entonces todo el tiempo patear, patear, patear para adelante, y la gente en un momento nos deja de invitar, porque es como, bueno, si me está diciendo que sí, pero que nunca puede, y capaz no le interesa venir, ¿sí? Entonces, también hay uno de los déficits es un estilo de relacionarse distante. Todo esto, ¿cómo impacta en la soledad emocional? A través de un concepto que llamamos señalización social. Las señales sociales en RDBT decimos que son cualquier cosa que haga frente a otra persona. Cualquier cosa que yo haga en presencia de otra persona. Entonces, si yo estoy hablándoles a ustedes, que me están viendo, espero, y me dicen, y yo agarro y de golpe estoy así, hago, eso es una señal social. Si estoy hablando con ustedes y de golpe empiezo a hacer, eso es una señal social. Ustedes dirán, ¿qué le pasó? ¿Por qué estás en esta cara? ¿Sí? ¿Qué estará queriendo decir? Entonces, como nosotros somos seres sociales, y vamos a tratar de entender lo que le ocurre a la otra persona por dentro, cada cosa que hagamos en frente a otra persona, la otra persona va a tratar de entender qué es lo que le está queriendo decir, sea conscientemente o de manera automática, ¿sí? Un procedimiento más automático. Entonces, cuando hablamos de señalización social, nos referimos a cómo te ves desde afuera, qué cosas haces hacia afuera, qué señales le estás enviando a la otra persona. Porque si yo digo, un paciente sobrecontrolado puede que nos diga, pero yo les dije que quería ir. ¿Y cómo se los dijiste? Así, les dije, sí, quiero ir. Ok, la señalización ahí falla, porque yo no te creo que querés venir si me decís, sí, quiero ir. Y si yo todo el tiempo señalizo así, la gente se va a querer alejar o se va a ir alejando de a poco, porque lo que va a interpretar es, él la está pasando mal, o se enoja mucho, o no le gusta, y entonces ahí es donde terminamos sintiéndonos solos, ¿sí? Ahora, veamos un poco qué es RODBT. Hasta acá les comenté un poco de dónde surge, de qué problema surge, les comenté qué es el sobrecontrol, ¿sí? Vamos a ver qué es RODBT como tratamiento en sí. RDBT son las siglas para Terapia Dialéctico-Conductual Radicalmente Abierta, ¿sí? Radically Open Dialectical Behavioral Therapy. La desarrolló Thomas Lynch, ¿sí? Que es eh, un doctor, un psiquiatra de Inglaterra, que, bueno, que ahora vive en Inglaterra, pero en Estados Unidos, y que venía trabajando con Marshall Linehan, investigó bastante con Marshall Linehan, que es quien desarrolló la terapia dialéctico-conductual, ¿sí? Y la RDT es, por un lado, un tratamiento basado en la evidencia. Hoy en día tenemos bastantes ensayos clínicos que se probaron con distintas poblaciones que muestran que la RDBT ayuda a aumentar los niveles de flexibilidad emocional, de flexibilidad psicológica, perdón, aumentar la conexión emocional y la conexión social, disminuir las conductas de control, ¿sí? Y por ejemplo el chequeo en caso de personas, por ejemplo, pacientes con anorexia, las preocupaciones por el cuerpo, ¿sí? Em, Y hay una revisión que salió el año pasado, como reuniendo todas las últimas investigaciones que se hicieron, y hasta ahora se ha probado en personas con anorexia, personas con depresión crónica, personas con trastornos de personalidad más obsesivos compulsivos, o de los clúster C que les había comentado, del clúster A. Se ha probado en personas dentro del espectro autista, ¿sí? Sobre todo de alto funcionamiento, lo que antes se llamaba Asperger's. Eh, Y se ha probado también en personas que, sin importar su diagnóstico, se evalúa su nivel de sobrecontrol y se dijo, bueno, cumplen criterios para sobrecontrol, para el tratamiento. O sea, se hicieron evaluaciones transdiagnósticas también. Y algo muy curioso es que se vio que en las personas que están dentro del espectro autista incluso tenían mejores resultados que las personas que no estaban dentro del espectro. Y eso probablemente tenga que ver con que acá enfatizamos un montón las habilidades sociales y la conexión social y el, el- la señalización social. ¿Sí? Damos muchas habilidades para poder conectar con otros y para poder entender y expresar de manera clara lo que queremos decir a otros. Es transdiagnóstico, como les decía, en RDBT evaluamos si hay, a ver, qué cuadros presenta el paciente. Es importante saber si por ahí cumple criterios para una anorexia nerviosa, si cumple criterios para un episodio depresivo, pero lo que nos va a interesar no es tanto hacer una intervención puntual para la anorexia o una intervención puntual para la depresión o para la ansiedad, sino que lo que vamos a abordar de entrada es el sobrecontrol y la conexión social. Ese va a ser el foco transdiagnóstico, ¿sí?
Y como les decía, está desarrollado para pacientes con sobrecontrol. Y la RDBT se nutre de varias fuentes, como la DBT estándar también. Por un lado, se nutre de la filosofía dialéctica, que eso ya estaba en la DBT, ¿sí? Se nutre del conductismo radical. Acá hacemos análisis funcionales y análisis en cadena y tratamos de entender qué refuerza las conductas de nuestros pacientes y entender qué estímulos disparan ciertas respuestas y cómo podemos intervenir para cambiar esa relación y también para reforzar conductas más, las conductas objetivas, las conductas que acerquen a la persona a sus metas, ¿sí? Se nutre del mindfulness. En el taller de habilidades de RODBT, cuando damos las habilidades de RODBT, que ahora les voy a hablar de eso, enseñamos mindfulness, pero no lo usamos tanto para que la persona logre regular emociones. No lo usamos como una estrategia de regulación o como una estrategia para que la persona registre emociones y pueda, como de alguna manera, no actuarlas. Pues estos pacientes ya saben no actuar emociones, sino que lo usamos justamente para aumentar el registro de las emociones que sienten, que eso suele estar bastante inhibido también, y para que puedan registrar un poco lo que está pasando a su alrededor, sobre todo cuando son pacientes que rumian mucho. ¿Sí? Y se nutre del sufismo malamati. El sufismo malamati es una tradición dentro de, el Islam que básicamente desarrolló distintas formas de, parte de una creencia que es de que uno debe hacerse cargo de su forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces, muchas cosas que hacemos, muchas de las intervenciones en el RODT apuntan a aumentar un poco, la responsabilidad de los pacientes. Responsabilidad no en el sentido de cumplir con las obligaciones, sino de hacerse cargo de lo que uno siente. Porque a veces son pacientes que tienden mucho a la atribución externa, a decir, yo me enojo, pero ¿cómo no me voy a enojar si mi jefe es un inútil que me da esto y que además no es claro en lo que quiere? Entonces, muchas veces tienen una atribución externa de los problemas. El problema es el otro, el problema es que el otro no entiende, el problema es que el otro me trata así. Y lo que nosotros vamos a buscar todo el tiempo es que la persona se haga cargo también de que el otro puede hacer muchas cosas. Es verdad que el otro puede tener conductas bastante molestas hacia vos, que al mismo tiempo el que se enoja y el que decide actuar el enojo sos vos. ¿Sí? Entonces tratamos de que el locus de control pase a ser interno, que la persona se haga cargo para que de ahí pueda hacer algo distinto, ¿sí? Y de que busque conocerse de a poquito, conocerse un poco más, dejar sus reglas rígidas y empezar a cuestionarse de a poquito cosas que por ella creía saber. Todo eso viene de la tradición del sudismo Malamati y se hace con una habilidad que se llama autoindagación y que se usa todo el tiempo en RODBT, ¿sí? Incluso le pedimos a los pacientes que lleven un diario de autoindagación, un diario donde vayan día a día dedicando 5 minutos a hacerse preguntas sobre algún tema que los movilizó y ver si logran aprender algo nuevo de eso. Bien, entonces, siguiendo con la conceptualización del sobrecontrol que veníamos hablando, se imaginarán que los objetivos del tratamiento son, por un lado, disminuir el sobrecontrol conductual, disminuir el distanciamiento de los demás y disminuir la soledad emocional. Y lo que vamos a buscar, en cambio, es aumentar la flexibilidad conductual, la apertura hacia los demás, la apertura a nuevas experiencias y también la apertura en el sentido de yo abrirme a los demás y mostrarme vulnerable con los demás, y la expresión emocional. ¿Sí? Y con eso, lo que vamos a tratar es de aumentar la conexión social. El foco central en RODBT va a ser la conexión social. Si un paciente viene y nos dice, tuve tal conducta problema, tuve tal otra conducta problema, la pregunta que por dentro nos vamos a estar haciendo es, ¿y esto cómo afecta a la capacidad del paciente de conectar con otros? ¿Sí? Eso es lo que más nos va a interesar. Y en esto, todo este proceso, algo que, también sostenemos en RODBT, es que el biotemperamento importa. El biotemperamento tiene que ver con la parte, si habrán leído que el temperamento es como la parte innata de la personalidad. Cuando nosotros hablamos de rasgos de personalidad y nuestra personalidad, hay una parte que se sabe que viene de la genética, ¿sí? Hay rasgos que tienden a transmitirse genéticamente o ciertas predisposiciones tienden a transmitirse genéticamente. Obviamente después eso interactúa con el ambiente, pero eso tiende a transmitirse genéticamente ciertas predisposiciones. Y esas predisposiciones son biológicas. Pasa tanto en las personas con descontrol conductual como con las personas con sobrecontrol. Cuando hablamos de que el biotemperamento importa, nos referimos a que hay cosas que, a ver, hay asociaciones que no están condicionadas, que son,
respuestas incondicionadas. Hay cosas que el paciente ya tiende a responder de esa manera, incluso desde que es chiquito y desde que es un bebé. Y hay cosas que no vamos a cambiar. Nosotros no somos personas que moldeamos la personalidad de nuestro paciente a gusto y placer. No es como que podemos agarrarlo como si fuese de plastilina y empezar a moldear la personalidad del paciente. Hay cosas que la gente no cambia porque hay cosas que hacen a quien la persona es, ¿sí? Acá no nos interesa tanto que el paciente deje de tener su temperamento y su biotemperamento y deje de notar detalles, por ejemplo, sino que sepa flexibilizarse y darse cuenta de que, mira, tendés a centrarte en los detalles y a molestar a los demás cuando hay un detalle que no te gusta. Entonces, veamos que lo puedas observar cuando te estás fijando en un detalle y hacer algo distinto. Pero el biotemperamento tiene que ver con esta parte más biológica de nuestro estilo de afrontamiento y nuestra personalidad, ¿sí? Y lo vamos a tener en cuenta y las intervenciones van a estar basadas en él. Porque lo que van a ver también es que en RDBT las intervenciones, la mayoría de las intervenciones, son bottom-up. ¿Qué quiere decir bottom-up? Es que si que queremos generar cambios en la manera de sentirse y pensar del paciente, no lo vamos a hacer mediante modificación cognitiva, mediante reestructuración, mediante desafiar creencias o cuestionamiento socrático nada más, sino que vamos a centrarnos mucho en intervenciones en el cuerpo. La experiencia que ahora vamos a ver, uno de los focos que vamos a tener es ayudar a los pacientes a relajarse un poco cuando están con otros, y relajarse es una experiencia corporal también, no es algo que pensamos. Si yo les digo, tienen un examen mañana, pero relájense, 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 no se van a relajar. Relajarse tiene que ver con una experiencia corporal. Entonces, muchas de las intervenciones van a estar basadas en cambiar la fisiología y el cuerpo. ¿Sí? El biotemperamento, entonces, tiene que ver con esta parte innata que les decía y que afecta a nuestra activación fisiológica incluso. Y entonces, ¿a qué nos referimos con el biotemperamento de las personas sobrecontroladas? Por un lado, las personas sobrecontroladas tenemos una baja sensibilidad a la recompensa. Esto quiere decir, no nos emocionamos mucho. Puede que un paciente con sobrecontrol venga y diga, sí, sí, me dieron un aumento en el trabajo y bueno, ahora gano el triple de lo que venía ganando y ahora voy a poder irme de vacaciones con mi familia a Europa. Está bueno, está muy bueno. Entonces uno ve que te lo está diciendo bastante tranquilo y uno diría, si yo de golpe de un día para otro estoy ganando el triple, me puedo ir a Europa con mi familia, estaría saltando de la emoción. Bien, no es que al paciente no le importe o que al paciente no le interese. Lo que pasa es que fisiológicamente incluso es muy difícil que las cosas lo emocionen y le generen emociones positivas muy intensas. Entonces eso hace que también la expresión sea poco intensa, ¿sí? Hay una baja sensibilidad a las recompensas. Hay un procesamiento centrado en el detalle. Las personas con sobrecontrol tendemos a centrarnos automáticamente en el detalle cuando entramos a un lugar nuevo. No es algo que decidimos hacer. Es como entramos y vemos el libro que está desalineado. Entramos y vemos que está sucio una parte del piso, ¿sí? Y por otro lado, hay una alta sensibilidad a la amenaza. Entonces, cuando hay una situación que me resulta amenazante, como puede ser, por ejemplo, algo que no esperaba, que el trabajo me pida en una reunión, mi jefe me diga, tenemos que hablar, ahí sí sienten como una activación muy fuerte frente a la amenaza. Por ejemplo, se aceleran y, por ejemplo, sienten mucho miedo y se empiezan a como activarse, ¿sí? Y el truco acá está en que gran parte de los estímulos y situaciones que se sienten amenazantes para las personas con sobrecontrol son situaciones sociales. Entonces, fíjense cómo se va retroalimentando. Si yo estoy en situaciones sociales y me siento amenazado, probablemente me cierre más. Si me cierro más, seguramente no pueda conectar mucho con los demás. Y si no estoy conectando con los demás, tal vez los otros piensen que a mí no me interesa o que o pierdan el interés en conectar conmigo. Y eso se retroalimenta, ¿sí? Las situaciones sociales se vuelven una amenaza constante. Y por otro lado, hay un alto control inhibitorio. Es decir, las personas con sobrecontrol podemos controlar nuestros impulsos y tolerar el malestar desde muy chiquitos y lo podemos hacer a niveles muy extremos. ¿A qué me refiero con niveles muy extremos? He tenido pacientes que, por ejemplo, se habían mudado a un departamento nuevo, había una fuga de gas, no lo sabía, se había ido a dormir, se despierta y no puede mover las piernas. Era un paciente que era médico, entonces se da cuenta que está sufriendo probablemente una intoxicación por monóxido de carbono, entonces no puede moverse. Con la fuerza que tenía, sale, se arrastra al patio y llama a la ambulancia, lo llevan a la guardia y lo atienden y se queda toda la noche en la guardia para evaluar cómo sigue y para tratar la intoxicación. Al otro día tiene un examen en la universidad. Piensan que se quedó en la guardia o que fue al examen a rendirlo igual.
Este paciente fue y igual rindió el examen y sacó un 10 de 10. O sea, fue y se sacó la nota máxima después de toda una noche sin dormir en la guardia y de haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono. A eso me refiero con alto control inhibitorio, ¿sí? Y alta tolerancia al malestar. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esto en RDBT? Por un lado, vamos a partir de que este biotemperamento, estas características que les dije, no son características que el paciente pueda cambiar automáticamente o que las haga a voluntad. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a tener en cuenta que seguramente, por ejemplo, ya venir a la sesión y estar adelante nuestro, en nuestro consultorio, puede ser un estímulo amenazante, porque está en una situación social con una persona nueva y donde encima se espera que se abra y que muestre vulnerabilidad, por ejemplo. Entonces, eso puede generar mucha activación de entrada. Entonces, puede que lleguen los pacientes y estén hacia adelante nuestro mirándonos y nos respondan en monosílabos y estén tiesos. Ustedes los ven y están como agarrados a la silla y están así. ¿Sí? Entonces, si tenemos en cuenta el biotemperamento, lo que vamos a hacer es tratar de generar un ambiente que le facilite al paciente relajarse. Por ejemplo, podemos ofrecerle un té o un café, podemos sentarnos no enfrentados, sino al costado del paciente y entonces hablar como de costado y cada tanto desviar la mirada para no estar focalizando todo el tiempo la mirada en él. ¿Sí? Podemos prender el aire acondicionado para que esté bien fresco el consultorio, porque los pacientes tienden a entrar mucho en calor cuando se sienten amenazados. Todos tendemos a entrar en calor cuando nos sentimos amenazados generalmente. Después vamos a enseñarle al paciente a activar su sistema de seguridad social. Este sistema de seguridad social tiene que ver con sustratos neurobiológicos, pero básicamente es la capacidad de estar tranquilo con otros. Todos tenemos esa capacidad y tenemos lugares donde estamos más seguros, incluso si es en mi casa solo acariciando a mi gato, ¿sí? Pero todos tenemos esa experiencia de seguridad social. Lo que vamos a hacer es darle habilidades al paciente para que aprenda a activar ese sistema cuando lo necesita, y generalmente lo va a necesitar cuando va a una situación social, ¿sí? Vamos a relajarnos y usar el humor. Generalmente vamos a hacer chistes, vamos a estar con una postura relajada con el paciente, yo me suelo sentar hacia atrás, a veces me hago un té o un mate y estoy tomando mate, le ofrezco si quiere un té, como una postura relajada, como señalizándole, no pasa, no, este es un espacio donde te puedes relajar, ¿sí? Y después vamos a usar la micromímica. Esto tiene que ver con que muchas veces, yo les dije que ser terapeuta de RBT es ser actor, muchas veces vamos a actuarle al paciente sus propias respuestas para que las vea reflejadas y se dé cuenta de cómo señaliza, ¿sí? Ahora les doy un ejemplo de esto. Todo esto se hace en un modelo de tratamiento que está estructurado de esta manera. Por un lado, en RDT tenemos sesiones de terapia individual todas las semanas de aproximadamente 50 a 60 minutos. Hay clases grupales de entrenamiento en habilidades, son 30 clases, hay 30 fichas de habilidades que se ven, que las habilidades se centran principalmente en cómo relajarse, cómo abrirse con los demás, cómo señalizar de manera directa lo que me pasa, ¿sí? Cómo activar este sistema de seguridad, cómo entender las emociones y lo que me está pasando, cómo dejar ir el rencor. Las personas con sobrecontrol podemos ser bastante rencorosas y guardar como rencores hace mucho tiempo, ¿sí? Cómo lidiar con la envidia, con el cinismo, ¿sí? También se usa el coaching telefónico. Thomas Lynch dice que es opcional, porque los pacientes generalmente no lo van a usar. Yo lo que les diría es, con pacientes, sobre todo si hay pacientes de riesgo, pues los pacientes con sobrecontrol también tienen conductas autolesivas y también tienen ideación suicida y a veces mucho más rígida y también pueden llegar a suicidarse. Entonces, el coaching telefónico yo insisto bastante, sobre todo con pacientes con riesgo. Y equipo de consultoría, que es como un equipo de supervisión, un equipo en el que trabajamos, supervisamos los casos todas las semanas y los otros terapeutas del equipo nos ayudan a ver cuándo nosotros tal vez estamos sobrecontrolando o cuándo a nosotros nos está costando manejar alguna conducta del paciente. Y ese equipo de consultoría, Thomas Lynch también dice que es opcional, yo les digo lo mismo. Yo he podido eh, llevar adelante varias situaciones difíciles que me estaban ocurriendo en sesión con pacientes sobrecontrolados porque tuve un equipo que me dijo, Nahuel, vos estás sobrecontrolando más que el paciente. Y ahí pude bajar y decir, es verdad. ¿Sí? Estaba siendo súper sobrecontrolado. Eh, Tengan en cuenta que todos tenemos un estilo de personalidad, todos tenemos un estilo de afrontamiento, todos tendemos más al sobrecontrol o al subcontrol, y eso es importante que lo sepamos y que no lo tengamos ahí guardadito y escondido. Yo a los pacientes les digo que yo soy también bastante sobrecontrolado, porque primero que les normaliza que todos tenemos un estilo de personalidad,
y también porque tiene que ver con que voy a tener sesgos. Hay pacientes que cuando empiezan a darme reglas rígidas, yo le contesto con reglas rígidas también. Y yo necesito ser consciente, usar mis habilidades de mindfulness y notar que me estoy poniendo rígido. Bien. Y todo esto, con esto terminamos, es para llegar al objetivo central del RDBT. Y el objetivo central de la RDBT, si bien les comenté como objetivos específicos que tenemos, el objetivo central a grandes rasgos va a ser ayudar a los pacientes a construir una vida que valga la pena ser compartida. ¿Sí? En DBT decimos que ayudamos a los pacientes a construir una vida que valga la pena ser vivida, y acá también, pero generalmente una vida que valga la pena ser vivida es una vida que para nosotros vale la pena ser compartida con otros, porque somos seres sociales. Y acá los invito a que ustedes piensen en la gente que ustedes consideran cercana, la gente que ustedes quieren, la gente a la que acuden cuando se sienten mal, la gente con la que comparten los buenos momentos, y se pregunten qué pasaría si no estuviesen. ¿Qué pasaría si toda esa gente no estuviese? Si cuando se sienten tristes, se sienten felices, quieren distraerse, quieren compartir algo bueno, quieren compartir algo que les está pasando y les duele, no hubiese nadie. Si esas personas que para ustedes son su tribu, esa persona a la que ustedes pueden ir y acudir cuando necesitan, no estuviese. Yo creo que es difícil que en ese contexto alguien no se deprima, por ejemplo, o no esté como, o no piense que la vida no vale la pena, sí, porque somos seres sociales y somos mejores y nos sentimos mejor cuando estamos juntos, sí. Así que bueno, eso es la introducción que armé para hoy sobre RDT. Y cierro también por si hay alguna pregunta, ¿sí? Que quieran hacer. Hice como así una descripción a vuelo de pájaro de lo que es RODBT, ¿sí? No, hay un montón de detalles, un montón de estrategias puntuales, pero no vamos a poder llegar a verlas todas ahora. Pero si tienen alguna duda, alguna consulta sobre lo que fuimos hablando, se pueden desmutear o escribir por el chat y, y lo charlamos un poco en los minutos que quedan. Yo tengo una consulta. Sí, Eh, ¿Usted por qué cree que hay mayores personas que tienen sobrecontrol que las que no tienen? preguntás por qué yo pienso que la tasa es mayor o o por qué la tasa puede llegar a ser mayor. Como si es por qué pienso yo eso como opinión mía o por qué pasa que haya gente con más sobrecontrol. Como opinión propia, ¿no? Ah, ok, Por la eso tasa. porque hay, sí. No, eso es algo que lo comentaba porque hay estudios que se hicieron epidemiológicos, donde se fue y se evaluaron en distintos contextos, incluso en población general, se hicieron encuestas y se hicieron en escalas, se tomaron escalas diagnósticas para ver si había gente que cumpliese con criterios para con criterios para trastornos de la personalidad. Y lo que se vio es que las personas que cumplían con criterios para trastornos de la personalidad generalmente cumplían muchos, por ejemplo, creo que ahora me olvidé, pero había puesto un porcentaje, pero un 30% cumplía criterios para trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, un 11% para trastorno evitativo de la personalidad, un 9% para trastorno paranoide de la personalidad. Y esos tres eh, diagnósticos en RDT los conceptualizamos como problemas de sobrecontrol. Entonces, por eso les decía que si nosotros vamos a lo que es puntualmente trastornos de personalidad o rasgos de personalidad, es más común o es más probable que nos encontremos con personas con rasgos de sobrecontrol que con personas de descontrol o subcontrol. A eso me refería. No sé si ahí te contesté, Ricardo. Sí, sí, muchísimas gracias. No, por favor. Ahí veo otra pregunta que decían, ¿cómo puedo crear un ambiente relajante si la consulta es virtual? Eh, Ahí es más difícil. Esta es una terapia que es muy, muy útil hacer presencial. Si pueden hacerlo presencial, les recomiendo hacerlo presencial. También atiendo personas desde RDT, eh, pero virtual. Y hay algunas cosas que hago. Por ejemplo, yo igual me siento reclinado, igual hablo tranquilo, miro para otro lado, tengo mi mate, que lo tengo acá, por ejemplo, y entonces tomo mate mientras estoy hablando. O le digo al paciente que traiga cosas que lo relajen. A veces el paciente ya está en un ambiente relajante porque está en su casa también. Pero si vemos que igual está muy tenso, le decimos, hacete un té, merendemos juntos algo, eh, no sé, traete a tu gato, si es que el gato se deja, pues los gatos tienen su personalidad también, y hay gatos que quieren, y hay gatos que no les gusta tanto y se van, pero tráete algo que te relaje.
¿sí? Y a veces toma tiempo también, no es que esperamos que en la primera sesión se relajen, porque digo, muy poca gente se relaja de golpe en la primera sesión con un terapeuta nuevo. Pero sí como ir viendo qué cosas, preguntándole qué cosas te activan este sistema, te hacen sentir tranquilo y que las tenga a mano también en sesión si las necesita. ¿Sí? Y ahí preguntaban cuánto dura Eh, la capacitación de RBT. Sí, ¿alguien se mutió? Bien. sí, Sí, buenos días. Quería hacerle una, no sé si una consulta o para poder aclarar un poquito lo que usted nos estaba explicando que me aclare, mejor dicho. sí, Este, bueno, lo que usted manifestó, ¿no? Nos manifestó del descontrol y del descontrol, podríamos decirse, bueno, como yo más o menos lo que yo he, no sé, interpretado o algo así, es que nosotros no podemos controlar nuestras emociones y mayormente está relacionado a que, no sé, podemos ser muy impulsivos, ¿no? En el sí, descontrol somos muy impulsivos y lo contrario con el autocontrol es cuando no podemos manifestar nuestras emociones o no podemos expresarlas, ¿no? Y las dos sí, cosas pues, obviamente van a estar mal porque no podemos expresar realmente lo que estamos sintiendo. Mayormente, bueno, yo soy aquí de Perú y lo que yo observo es que las personas somos muy impulsivas, entonces si tendemos a hablar o a decir o mayormente quizás hasta con las palabras, ¿no? Yo siento que eso me sucede mucho o sucede mucho eso con las personas ansiosas. Nos sí. descontrolamos y no podemos, no sé, parar y decir, uy, dije esto y no sé por qué lo dije y ya. Entonces, Sí. ¿de qué se Es, encarga? Ujú. es una muy buena pregunta. Sé que estamos en tiempo, así que contesto eso cortito y también les paso mi mail o, bueno, el Instagram lo tenía ahí también por si quieren contactarme y cualquier cosa me pueden preguntar por ahí también. Pero sobre esto, el nivel de autocontrol que es deseable varía de cultura a cultura. En Alemania, saludar con un abrazo es algo como muy chocante. En Argentina es bastante común, ¿sí? Entonces, va a depender mucho, el umbral va a depender mucho de la cultura. Entonces, puede haber una diferencia cultural en lo que me decía, por ejemplo, tal vez allí tendan a ser más expresivos o, más, o ven más descontrol, por ejemplo. Generalmente la pregunta va a ser dónde se descontrola y de qué manera la persona, porque las personas con sobre el control podemos tener algo que se llama fugas emocionales, ¿sí? Cualquier cosa me escriben y hablamos más de eso, pero pueden tener fugas emocionales, pero son en lugares bien específicos y en lugares privados generalmente, o anónimos. Entonces hay que evaluar eso con cuidado porque muchas veces se confunde sobre control y descontrol porque la persona tiene fugas emocionales y se considera, ah, entonces se desreguló. Pero las personas que se desregulan en todos lados. La persona con sobrecontrol tiene fugas emocionales en momentos y lugares específicos y generalmente privados y anónimos. ¿Sí? Después preguntaban por lo de RDT. Bueno, hay formaciones en RDBT, en la Fundación de Trabajo. Bueno, hay una en CATC. Cualquier cosa, si les interesa más información o algunas dudas más, me pueden escribir. No quiero tomar tiempo, pero no quiero atrasarlos con el cronograma que tienen para hoy, que tiene ahí un día con varias charlas interesantes. No, está bien. Igual y hay una pregunta, creo que es bastante corta, Ah, que es si solicita poder fumar como estrategia para relajarse, ¿no? O sea, ah, bien. Yo en general no los dejo que fumen acá en sesión porque me deja olor a cigarrillo en el consultorio y no me gusta. Yo también soy sobrecontrolado. Y no, y ahora sí, depende si es una conducta problema. Hay gente, muchas de las conductas problema que vemos en las personas con sobrecontrol pueden tener que ver con que son formas de relajarse. Por ejemplo, tengo muchos pacientes con sobrecontrol que fuman marihuana muy frecuentemente, varias veces al día. Y cuando indagamos y hacemos análisis funcionales, vemos que tiene que ver con que los ayuda a relajarse y cuando se relajan conectan más con otros. Entonces, si me dice, ¿puedo fumar marihuana en la sesión? Le diría, no, porque es una conducta de problema y estás tratando de cambiarla. Si me dice, ¿puedo fumar tabaco? Y no lo conceptualizamos como conducta problema y está en su casa, si ves un paciente muy tenso, capaz que le digo que sí. Prefiero que fume tabaco una vez y le digo que no va a ser siempre, pero que alguna vez lo haga para que se relaje un poco. O si fuma tabaco antes de entrar al consultorio porque está esperando y fuma afuera, no es que le voy a marcar eso como una conducta problema. Eso va a depender de si es una conducta problema o no. Digo, el tabaquismo, podemos decir, hace mal a la salud, sí, lo sabemos, pero no por eso con todos los pacientes que fuman vamos a estar diciéndoles si tienen que fumar o no. Les diría que depende de qué fumen y también de si es una conducta problema o no. Y sí. buenísimo. Bien, Nahuel. Muchas gracias más bien por
por la ponencia, por la charla, estuvo muy buena, bastante bien explicado. Y esperamos poder Gracias. tener una siguiente vez. Por supuesto, aquí estaré, así que estamos en contacto. Muchas Muchas gracias, ¿no?